Eleanor May Collins se inclinó hacia adelante en la alta hierba de verano, la respiración temblorosa, los dedos clavados en la tierra como si la propia tierra pudiera sostenerla. Caleb Walker se arrodilló cerca detrás de ella, una mano firme en su muslo, la otra suspendida. Cuidado, deliberado, suave, susurró ella. La voz tensa y entrecortada. Esta es mi primera vez. Él se inclinó lo suficiente para que ella sintiera su aliento cálido en la oreja. Terminará rápido, murmuró. Cualquiera que mirara desde el camino podría haber sacado una idea equivocada. Su respiración se entrecortó y la forma en que la sostenía parecía casi demasiado íntima para la pradera abierta. Desde lejos podría haber sonado como un momento secreto, no una emergencia. Pero Eleanor no temblaba de deseo. Temblaba porque algo afilado le había desgarrado la pierna. Y si él metía la pata allí afuera, tal vez no sobreviviera. Eleanor jadeó agudo y repentino, y sus rodillas casi cedieron. Caleb no se apartó. No se apresuró. Se quedó allí sólido, anclando su peso con el suyo. No te muevas, dijo en voz baja. Entonces ella gritó, y Caleb vio la sangre de verdad. Rojo oscuro se extendía por la fina tela blanca en la parte trasera de su muslo, empapándose rápido donde una púa oxidada la había rasgado al caer contra la cerca. No había forma bonita de decirlo. Era lo bastante profundo como para necesitar puntos y lo bastante sucio como para volverse mortal si esperaban. Caleb había visto hombres perder una pierna por menos, y no iba a permitir que le pasara a ella. Sus ojos bajaron, no con hambre sino con concentración. Esto es grave, dijo bajo y controlado. Rasgó una tira de su pañuelo y la presionó con fuerza contra la herida, lo bastante firme para detener la sangre, lo bastante suave para no romper su confianza. Caleb Walker tenía 48 años, hombros anchos, curtido por el sol y el polvo. Un hombre moldeado por días largos y silencios más largos aún. Eleanor May Collins tenía 22, temblando de dolor y miedo, y no acostumbrada a que las manos de un hombre la tocaran sin crueldad escondida detrás. Cuando la sostuvo, no era posesión. Era protección. Cuando sus dedos se acercaron más a su piel, no era deseo. Era necesidad. La pradera se extendía abierta e implacable a su alrededor. El molino de viento giraba lento cerca de la línea de la cerca de Caleb. El calor presionaba sin disculpas. Nadie más vino corriendo. Nadie más vino a ayudar. Caleb la levantó con cuidado hasta su caballo y giró hacia su rancho cerca del Cimarron. Su mano firme en su espalda. Aguanta, dijo. Eleanor no sabía si cabalgaba hacia la seguridad o directo hacia el siguiente tipo de problemas. Aún no sabía de la aguja que esperaba junto al fuego. Aún no sabía de Thomas Collins, el hermano que vendría buscándola con mentiras y puños. Y mientras el caballo avanzaba, una pregunta ardía más fuerte que el dolor en su pierna: ¿era este el momento que salvaría a Eleanor May Collins, o el momento que los destruiría a ambos? El viaje al rancho de Caleb Walker se sintió más largo de lo que era, cada paso del caballo enviando un recordatorio sordo a través de la pierna de Eleanor. Ella mantenía una mano apretada en el cuerno de la silla, y la otra presionada contra el pañuelo que Caleb había atado allí, ya oscuro de sangre. Caleb cabalgaba despacio, constante, una mano en las riendas, la otra lista por si ella se resbalaba. «¿Vas bien, pequeña?», dijo como si se lo hubiera dicho 100 veces antes a animales asustados y personas cansadas. Ella asintió, aunque no estaba segura de creerle todavía. Su visión se estrechaba, y luchaba contra la oscuridad como si fuera un enemigo pisándole los talones. El rancho apareció a la vista justo cuando el sol comenzaba a hundirse. Una casa baja de madera, un molino de viento chirriante, caballos moviéndose en el corral. Caleb la ayudó a bajar con cuidado, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas, dejándola moverse a su propio ritmo. Adentro el aire olía a jabón, cuero y café hervido. La sentó al borde de la cama y se puso a trabajar sin alboroto. Agua calentándose en la estufa. Miraba la puerta de vez en cuando porque ahí afuera, los problemas solían aparecer cuando tenías las manos ocupadas. Una aguja e hilo dispuestos junto a una botella de whisky, no para beber, sino para limpiar. No había medicina ahí fuera aparte de calor, agua limpia y suerte. Caleb hirvió todo 2 veces,
luego vertió whisky sobre la aguja como si no confiara ni un poco en el destino. Se lavó las manos con jabón de lejía, luego las enjuagó. «Esto va a doler», dijo. Ella intentó reír, pero salió débil. «Imaginaba», dijo. Cuando levantó el paño, ella siseó entre dientes y se quedó helada. Él lo notó de inmediato. «Respira», dijo. «No le debes nada al dolor». Cuando la aguja tocó su piel, sus dedos se cerraron en la manta. «Suave», susurró ella otra vez. «Más suave que antes». «Esta es mi primera vez». Caleb asintió como si eso lo explicara todo. «Terminará rápido», dijo. Y esta vez ella le creyó. Le dejó ver la aguja en sus dedos, luego volvió al trabajo. Introdujo la aguja firme y seguro. Su concentración fija en la tarea, no en su cuerpo. Entre puntada y puntada, ella le dio la versión corta, un hermano con deudas y un pueblo que la trataba como pago. Caleb no interrumpió. No ofreció promesas que no pudiera cumplir. Solo escuchó y siguió cosiendo. Cuando terminó ató el último nudo y se recostó. «Listo», dijo. Pero los ojos de Caleb se quedaron en el vendaje porque la verdadera pelea podría empezar después de las puntadas. Ella soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Él envolvió el vendaje con cuidado y se levantó, dándole espacio. «Puedes quedarte», agregó como si no fuera gran cosa. «Todo el tiempo que necesites». No le pidió su historia primero, y eso fue lo que la hizo creerle. Eleanor miró alrededor de la habitación, paredes silenciosas, una sola lámpara, una puerta que se cerraba por dentro. Por primera vez en mucho tiempo sintió el borde del sueño tirando de ella. Pero en algún lugar más allá de la línea de la cerca, un hombre que pensaba que la poseía ya estaba empezando a buscar. Esa noche su piel alternaba entre caliente y fría. Caleb se sentó junto a la cama y vigiló su respiración como un hombre contando segundos. Por la mañana sabría si era solo miedo o el comienzo de una infección. Y cuando le encontrara ese lugar, ¿podría Caleb Walker seguir manteniéndola a salvo? En la tercera mañana después de los puntos, Eleanor May Collins despertó con el sonido del viento girando el molino y un olor que le hizo rugir el estómago. Café. Café de verdad, no esperanza hervida en una taza de lata. Su pierna dolía, pero era un dolor limpio ahora, del tipo que significa que la curación había comenzado. Intentó levantarse una vez, se puso pálida y se sentó de golpe. Caleb no discutió. 2 días en cama, dijo, luego solo pasos cortos. Se incorporó despacio y notó primero las cosas pequeñas, la puerta bien cerrada, una silla lo bastante cerca para alcanzarla si la necesitaba. Y una nota doblada en la mesa que decía, «Estaré atrás si despiertas». Caleb dormía en un catre cerca de la estufa, no en su habitación. «Tendrás espacio aquí», dijo. «No lo cruzaré». Para el tercer día, Caleb estaba reparando la cerca cuando ella salió al porche, moviéndose con cuidado, pero orgullosa de poder sostenerse sola. Pasó la mañana haciendo lo que podía desde un solo lugar, desgranando frijoles en un tazón en su regazo, doblando tela limpia para vendajes, contando cada respiración lenta como si fuera un trabajo. Cuando la pierna le palpitaba, no se quejaba. Pedía un bastón en lugar de una mano. Por la tarde le contó más. No todo de golpe, solo lo suficiente para dejar respirar la verdad. Habló de Thomas Collins, su hermano mayor, y cómo cambió después de que murieran sus padres. Como las deudas aparecían más rápido que los pagos. Como los hombres al borde de Dodge City empezaron a llamarla una solución en lugar de una persona. Caleb escuchó limpiándose las manos con un trapo, ojos firmes, mandíbula tensa, pero callado. «No se detendrá», dijo ella. «No», respondió Caleb. «Los hombres como él no lo hacen». Más tarde ese día, un jinete pasó por la línea lejana de la cerca y aminoró lo justo para mirar. No estaba perdido. Estaba contando caballos, ventanas y el camino de regreso. Si sigues conmigo hasta aquí, pulsa suscribir ahora porque lo que pasa después es el tipo de problemas de los que todavía hablan en Kansas. Dime qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando. Y si tienes una taza de té o café cerca, dale un sorbo y acomódate. Caleb también lo vio. No saludó. No gritó.
Solo observó hasta que el polvo se asentó y el camino quedó vacío otra vez. Esa noche revisó los cerrojos 2 veces y puso una linterna junto a la puerta. No para asustarla, sino para decirle que le importaba. Compartieron la cena sin ceremonia, frijoles, pan, un poco de carne. Caleb contó una historia sobre un caballo que aprendió a abrir portones y causar problemas en 3 condados. Eleanor rió. Risa de verdad. Del tipo que te sorprende cuando regresa. Antes de acostarse, Caleb dijo: si alguien viene preguntando, no les debes una respuesta. Ella asintió agradecida de que no fingiera que esto era simple. Mientras se acostaba con el rancho silencioso a su alrededor, se dio cuenta de que la seguridad no era solo un lugar. Era una elección que alguien hacía por ti cuando tú no podías hacerla. Porque allá afuera, más allá de esa cerca, Thomas Collins venía. Y Caleb ya podía sentir el tipo de problemas que no llaman educadamente. Aún así, el siguiente sonido que oyeron no fue un coyote ni el viento. Fue un hombre subiendo por el camino como si fuera el dueño del lugar. El golpe en la puerta llegó justo después del mediodía, firme y sin prisa, como si el hombre al otro lado ya supiera la respuesta. Caleb Walker se limpió las manos en un trapo y salió al porche, escaneando el patio antes de que la puerta estuviera del todo abierta. 2 caballos estaban en la cerca, un jinete aún montado, el otro ya en el suelo. Eleanor May Collins lo sintió antes de verlo. La tensión apretada en el pecho, el nombre subiendo como un moretón. El sonido de sus botas en la tierra le dijo que el pasado finalmente la había alcanzado. Caleb Walker, dijo Thomas Collins, sonriendo como si tuviera derecho a estar allí. Vengo por mi hermana. Eleanor se acercó a la puerta, despacio pero firme, su pierna vendada recordándole cada paso. No voy a ninguna parte, dijo. Thomas rió corto y seco. Tú no decides eso. Caleb se mantuvo calmado. Has dicho lo tuyo, respondió. Es hora de irse. La sonrisa de Thomas cayó. Dio un paso más cerca, la mano acercándose al cinturón, los ojos nunca dejando a Eleanor. ¿La estás escondiendo ahora? Dijo. Eso te hace parte de esto. El primer empujón llegó rápido. Thomas empujó a Caleb con fuerza, intentando desequilibrarlo. Caleb recibió el golpe. Pies plantados y respondió con un agarre que detuvo las cosas antes de que escalaran. El jinete montado bajó, alcanzando su propio nervio. Eleanor gritó, pero su voz se ahogó en polvo y botas. Caleb no golpeó primero, pero cuando Thomas vino de nuevo, no tuvo opción. Thomas se lanzó con un cuchillo que intentó ocultar tras la manga. Caleb atrapó la muñeca, recibió un corte en sus propios nudillos, y aún mantuvo la hoja lejos de Eleanor. Se estrellaron contra la cerca con fuerza suficiente para hacer temblar las tablas. Caleb arrancó el cuchillo y lo pateó a la tierra. El segundo hombre rondaba como un coyote que aún no había decidido. Entonces el viejo señor Arlon del rancho vecino apareció con una escopeta y dijo: «Hasta aquí». Después de eso, el segundo hombre recordó una razón urgente para no meterse. Los vecinos se reunieron en la línea de la cerca, atraídos por el ruido y el polvo. Alguien gritó que Thomas había golpeado primero. Otro dijo que habían visto el cuchillo. Eso fue suficiente para llevarlo al pueblo. Caleb ató las manos de Thomas y lo puso de pie. «Responderás por esto en el pueblo», dijo. Thomas escupió tierra y sonrió. De cualquier modo, al atardecer lo llevaron al pueblo con las manos atadas y el temperamento suelto. El hombre de la ley no creyó a nadie al principio. Luego vio el cuchillo, la sangre en los nudillos de Caleb, y oyó a 3 testigos decir lo mismo. Solo entonces salieron las esposas. En el silencio después, Eleanor se dio cuenta de que Caleb no solo había protegido su cuerpo. Había protegido su derecho a elegir. Caleb regresó solo. El rancho estaba silencioso cuando volvió. Eleanor esperaba en el porche, miedo y alivio enredados. «No tenías que hacer eso», dijo. «Sí», respondió él. «Simple como la verdad. Lo hice». Pero mientras salían las estrellas, una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿había pasado el peligro, o apenas comenzaba? Ahora que Thomas Collins sabía exactamente dónde encontrarla.
Los días que siguieron fueron más silenciosos, pero no vacíos. Pasó una semana completa antes de que Caleb se permitiera mirarla demasiado tiempo. Caleb Walker no actuaba como héroe y Eleanor May Collins no actuaba como alguien rescatada. Se movieron por el rancho juntos. Mañanas lentas, trabajo compartido, conversaciones pequeñas que importaban más que discursos. Él arregló una puerta rota. Ella aprendió a salar carne sin desperdiciar. La vida se asentó en un ritmo que se sentía ganado. Una tarde, mientras el sol bajaba y pintaba la hierba de oro, Eleanor se paró junto a la cerca viendo a los caballos moverse libres y fáciles. Nunca me he quedado en ningún lugar porque lo elegí, dijo. Caleb se apoyó a su lado, antebrazos en el riel. Primera vez para todo, respondió sin burla, solo honesto. Una noche, cuando el viento se suavizó y la casa contuvo el aliento, ella se acercó más a él. No hubo prisa, no hubo miedo, solo una comprensión tranquila de que algo había crecido entre ellos sin que ninguno lo forzara. Cuando Caleb la alcanzó, esperó. Cuando Eleanor levantó el rostro, decidió. Caleb se detuvo y preguntó: ¿Es esto lo que quieres? No se movió hasta que ella asintió. Eleanor respondió tomando su mano y atrayéndolo hacia ella. Sin vacilación ya. Su beso fue lento y seguro, no nacido de la soledad, sino del respeto. Como dos personas finalmente paradas en terreno igual. Eleanor se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque quería construir algo donde estaba parada. Caleb aprendió que ser fuerte no significaba estar solo. A veces significaba dejar que alguien caminara a tu lado. La lección fue simple pero no fácil. No estás poseída por tu pasado. No estás definida por lo peor que alguien intentó hacerte. La seguridad no son solo paredes y cerrojos. Es confianza. Es elección. Es alguien diciendo que importas y significándolo. Si alguna vez te has preguntado si es demasiado tarde para empezar de nuevo, deja que Eleanor y Caleb te respondan. Si alguna vez te has quedado en algún lugar por miedo en vez de por esperanza, pregúntate qué podría pasar si eligieras diferente. Y si alguien alguna vez te dijo que le perteneces, ¿quién serías si creyeras en cambio que te perteneces a ti misma? En el oeste a un buen hombre no se le medía por lo fuerte que golpeaba. Se le medía por lo que se negaba a hacer cuando nadie miraba. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para dar like y suscribirte al canal. Ayuda a mantener estas historias vivas y llegando a quienes las necesitan. Y antes de irte, me encantaría saber qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás escuchando. Porque en algún lugar allá afuera, alguien está parado al borde de un nuevo comienzo, justo como Eleanor alguna vez lo estuvo, preguntándose si una elección valiente puede cambiarlo todo.